Así mismo, y como ya anunciaste, está nuestra invitada de lujo acá con nosotros en el living. Ella es Pepa Costianowski y periodista, dramaturga, bueno, abuela, madre, frondoso, pero no, y concejal municipal, por supuesto. ¿Cómo estás, Pepa? Bienvenida. Muy bien, gracias. Sí, ahora soy concejal municipal, después de todo lo que ya fui. Periodista, bueno, escritora, hice obras de teatro. Escribí obras de teatro, porque la verdad al escenario no me subí. ¿No te animaste todavía? ¿O me equivoco? ¿Puede ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? En fin, fueron 30 años de periodismo, me jubilé como periodista y estuve en todos los medios, en todo tipo de medios, ¿verdad? Prensa escrita, televisión, radio, bueno, te recordamos en todo eso, pero queremos más de la Pepa. Bueno, ella, una mujer tan valiente, realmente yo me quedaba sorprendida muchas veces porque sos una persona tan frontal, directa, que dice las cosas como son, y como muchos acá, como es tío Edu también, una persona así bien frontal, bien directa, y es lo que necesitamos muchas veces. Bueno, me alegra que la gente más joven esté de acuerdo en ser frontal, directa. Nosotros lo hacíamos en épocas muy difíciles, ¿verdad? Sí. Yo viví toda la dictadura y conocí el exilio, conocí las épocas prohibidas, los últimos 5 años de dictadura, cuando estábamos proscriptos, no podíamos trabajar en lo nuestro. Fue bastante difícil. Pero en fin, salimos adelante y a partir del 89 sí ya se nos abrieron las puertas de la televisión, la radio por supuesto que ya estaba y el diario. Lo mío por lo general, siempre dije que lo mío es lo escrito, pero me gusta mucho hacer radio. Sí. No se enojen que les diga que no me gusta mucho hacer televisión porque ustedes saben bien que hay tanto chusquerío que cuidar con el tema de la televisión, que cómo te sentás, que cómo estás, que tu maquillaje, que te brilla la nariz, que tenés un pelo fuera de lo vivimos todos los días. Unas cuantas esclavitudes que te impone la imagen en televisión. Bueno, pero lo disfruté también, lo disfruté mucho. Pepa, tengo una pregunta. Estábamos hablando de, bueno, que viviste el exilio y todo eso. Como mujer, periodista encima, ¿cómo viviste eso? ¿Te parece a vos que bueno, evidentemente es mucho más difícil, pero ¿te parece a vos que nuestras mujeres periodistas tienen hasta, se puede decir, hasta más capacidad y valentía que los propios varones? No sé. En realidad yo empecé a hacer periodismo en una época en que las mujeres hacíamos o temas culturales o sociales, moda, vale decir, no incurríamos en el campo de la política, pero sí, yo incurrí en eso, porque por eso ser mujer y encima meterte en política es bravísimo. Bueno, pero yo venía de la política, yo nací en el exilio, mi padre ya tenía 5 destierros cuando yo nací en el exilio, así que venía de un hogar. Y de un activismo también, un activismo cívico, político, porque en esa época es como que todos estaban ahí luchando contra la dictadura en ese Bueno, activismo, no todos estábamos luchando contra la dictadura, algunos estaban muy contentos con la dictadura, pero en fin, ese es otro tema. Algunos, como dicen hasta ahora, eran felices y no lo sabían, pero habíamos muchos, sí, que estábamos luchando y muchísimos que lo estaban sufriendo. Muchísimas. Pepa, ¿todo eso te sirvió un poquito para, digamos, enriquecer lo que sería tu trabajo después? No solo como periodista, sino también como escritora, porque escribiste varios libros y también algunas obras de teatro. Sí, las experiencias que uno vive a lo largo de la vida son las que lo que uno vive y lo que uno lee, dicen que es verdad. Sí, yo he vivido mucho y leído mucho también, porque vengo de una familia de lectores. Mira, ahí veo que ese es mi nieto, ¿eh? Sí. Cuentan un poco, retrocedan por favor. El churro de la camisa a cuadros es mi nieto. Ay, Ignacio. Ahí está. Y
justamente lo que estábamos hablando hace un rato. 2 nietos hermosos. Uno. Dos Yo hijos. tengo Dos hijos, dos perdón. hijos. Dos Hermosos hijos. también. Hermosos. Hermosísimos también. Qué Es orgullosa esta Y nieto tengo uno solo por el momento. Ya vendrán otros, ya van a venir otros, pero Ignacio siempre va a ser. Mira el esta foto, a ver, contame. Ah, sí, ahí. ¿Dónde fue? Es una despedida de soltera. Ay, mira. Imagínate que la que está sentadita ahí en el rincón, esa soy yo, tenía creo que 13 o 14 años. Acá está, la Alguien esquina. me mandó esa. La esquina Vos izquierda. Vos sabés que casi todas las personas que están allí en esa foto ya fallecieron, entre ellas la agasajada. Están mis abuelas, mi mamá. Esta sí es una foto actual de cuando Sí. me di el gusto de que por fin le pusieron el nombre Augusto Roa Bastos a esa calle que va al Banco Central, la Sí. que se llamaba Sargento Mareco, que después resultó ser Cabo y bueno, por fin conseguí que se llamara. Hace un Augusto. rato veíamos unas imágenes de un periódico muy leído, conocido, que hablaba acerca del novio. Ah, no. ¿Qué pasó con el novio? Al novio. ¿A qué? Metí la pata. El tema no es que yo tenga novio. Yo dije nomás en Facebook, un día, viste que esa filosofía, ahí está. Yo dije, ay, cada fea que consigue novio. Está difícil el mercado, Pepa. Pero decime si no es cierto. Claro que es difícil el mercado. Y a medida que pasan los Mira que años, me cuesta bien. si a vos te encanta. cuesta, imagínate usted. Si a ella le cuesta, pues encontrarse. difícil el Pero mercado. imagínense lo contradictorios que son los hombres ¿Verdad? y lo inentendibles. Si a ella le cuesta conseguir novio, y por el otro lado hay cada fea que consigue Y después novio. dicen que nosotras somos las complicadas. ¿Te parece? Sí, no, nosotros somos divinas. Nosotros, No, nosotros somos una. y yo no sé cómo sos vos, pero yo sé hacer bife jugoso, sé planchar cuello de camisa. Yo No también sé. estudié cocina, lavo, plancho, todo. Cuello de camisa, ¿sabes No planchar? sabés lo que soy. Mi abuela me enseñó todo, hasta Claro. el puño, como todo. Impecable. Sí, Eso no, hay que impecable. aprender eso. Eso hay que aprender, eso es Me tengo que ir unos básico. días a tu casa, Pepa, para que me enseñe un poco. No, cuello de camisa yo te enseño en un Sí, ratito. yo Tiene- sé que es se un va, truco. acá me están diciendo, mira que se va, yo sé si nos encontramos en Bellísima muchas veces. Sí, nosotros, aunque no crean, tenemos la misma peinadora y el mismo maquillador. ¿Viste? No se nota, ¿verdad? Me encanta, no, pero me hablaban de un San Antonio, pata para arriba. No, esas cosas ya no, No, hago. no, Lo que abuelía, solía ¿no? hacer, lo que solía hacer en Año Nuevo es ponerme bombacha rosada y mostrarle a la luna a las 12. Hay que mostrarle a la luna. Claro, Al final. vos te pones la bombacha rosada. ¿Y Eso es para- amor. ¿Y eso para Sí, qué? para conseguir novio. Si lo que querés es plata, tiene que ser bombacha amarilla. Ajá. Y en el Ya Atención, mismo, chicas, a las anoten. 12 tenés que mirar hacia... Podés. Y hay Ya. floreaditos también. Y si te pones, pero vamos a ver, amarillo, plata. Después, Y rosado dejamos. amor, rojo. No sé, yo... Ese ya. Ese no te eso, ponemos. no, ese ya no. Ya. Bueno, no. ¿Y Me- qué me- pasa con las maletas? ¿Te querías de viaje? ¿Te pones la Ah, rosada no, con tu todas amor? esas cosas. No. Hay gente que sí, que hace lo de la maleta, que Yo corren hice alrededor. una vez Ese lo es de para la maleta. viajar. Sí, Ese para es para viajar. viajar. ¿Y te funcionó? Viajé, me Corren, funcionó. cruzan la calle, no sé Crucé qué. la todo. calle con mi maleta, casi me caí todo en taco desastre, dice. Sí, Pero viajé. viajaste. Viajé Está, mucho. Yo no está, me está quejo. bien, está bien. Ah, ¿Viste bien, que no? me encanta. ¿Viste que hay que creer en la en las Para pavadas? reírnos un poco, para Claro reírnos que un poco. sí, para amenizar. Ay, que- Ahora sí, tu actividad en la municipalidad de Asunción, sos concejal hace hace 4 algunos años, sí. 4 años, sí. ¿Y vas por un periodo más? Y bueno, sí, mi partido pretende que yo vuelva a presentarme y Bueno. yo creo que todavía tengo fuerza y energía para un periodo más y realmente me gusta lo que hago, a pesar de que es un trabajo burocrático. Precisamente en la parte burocrática es donde los funcionarios tenemos que ser más conscientes que cada día que perdemos o cada expediente que cajoneamos o cada tereré que nos sentamos a tomar en vez de agilizar los expedientes, es gente que está esperando fuentes de trabajo.
cuando uno agiliza los expedientes de una obra en construcción, por ejemplo, tiene que pensar la cantidad de gente que está esperando las fuentes de trabajo que genera esa obra. Cuando la licencia que presenta alguien para abrir, no sé, un barcito, un pequeño boliche, hasta un copetín. Un copetín, el mínimo copetín, es un espacio de trabajo. Y el problema de nuestra gente, de todos, es la fuente de trabajo. Justamente en ese sentido, Pepa, recuerdo que en una ocasión me tocó hacerte una entrevista sobre un proyecto que vos estás impulsando muy fuerte, una iniciativa, que es el tema de la bolsa de trabajo. Ah, sí, en Facebook. Sí, ¿cómo bueno, funciona eso? Te digo cómo nació. A ver. En el momento en que yo fui electa, empezó a llamarme gente conocida y no conocida y a hablarme de que necesitaban trabajo, Es muy duro decirle a la gente que te pide trabajo, no. Aunque sabemos que mucha gente te dice, cuando saben que sos concejal municipal, muchos lo que pretenden es la famosa planilla. Claro. ¿Verdad? Yo no soy partidaria ni de la planilla, ni de engrosar las planillas municipales de ninguna manera, ni municipales ni estatales, porque sabemos que eso es una carga sobre los ciudadanos. Entonces, se me ocurrió poner en Facebook una señora que me había dicho, necesito trabajar. Entonces yo puse, como yo hice mi campaña en Facebook y tengo mucha gente, amiga y gente que me sigue en Facebook, entonces me pareció una buena oportunidad. Dije, una señora que necesita trabajo. En el instante tuve respuesta de 4 personas interesadas. Y ahí se me ocurrió, bueno, ¿por qué no abrir una bolsa de trabajo en Facebook? Se llama Bolsa de Trabajo Pepa. Es gratis, es libre. En este momento hay casi 70.000 personas. Wow. Entre empresas, empresarios y personas que buscan trabajo. ¿Y cómo tenemos que hacer para estar en esa bolsa? Buscas Bolsa de Trabajo Pepa, pedís entrar, inmediatamente te dan entrada. Les aviso, por favor, a todos esos muchachitos con el torso desnudo y esas señoritas que se sacan fotos medio con la cola así. No es para eso. Para eso no funcionamos. Para vender amor o como quieran llamarle, no funcionamos. Es para trabajo. Para trabajo. Trabajo en serio. Ya sea en la máquina de escribir, ya sea, aunque sea call center, ya sea para hacer... Hay de todo, hay de todo. Se piden, hay empresas que piden gerentes, hay empresas que piden ingenieros, y hay gente que... Además tenemos ahora un departamento especial para personal de doméstico, porque mucha gente busca necesita que yo, niñeras, personas de confianza, y entonces entran y se ofrecen o ven los anuncios. Hay muchísimos anuncios en este momento. Hay muchos anuncios, no solamente para personal doméstico, sino para todo tipo de trabajos de oficina, obreros, electricistas, en fin, todo lo que se puedan imaginar. Gente que trabaja en peluquería. Sobre todo mandos medios. Sí, bueno, Pepa, para ir cerrando un poquito, te habíamos dejado picando una pregunta fuera de cámara. Habíamos conversado acerca de todo lo que hiciste en tu trayectoria, bueno, periodista por varios años, también escritora y ahora política. ¿Te quedó algo pendiente, algo en la vida que quieras hacer? Bueno, la verdad es que yo hubiera querido ser cantante de tango. Bueno, yo te cuento una cosa. El día viernes nosotros hacemos karaoke, así que el próximo viernes estás invitado. No, yo soy muy fina, yo no canto con karaoke. A mí si no me acompaña un buen guitarrista, perdóname, yo tengo mis pajaritos en la azotea. No. Vamos a traer un buen guitarrista. En la próxima semana nosotros nos encargamos. Vamos a hablar con... No, yo karaoke no. Karaoke no. Vayan... A vivo es. No, karaoke para que canten los muchachos cuando ya tomaron sus 4 o 5 cervecitas. Tango, lo siento. Bueno, de todas maneras vamos a cumplir ese sueño, ¿te parece? Sí o sí, dentro de unos días más.
Traemos Vamos a un buen... conseguir personas que te interpreten el tango y usted se pone a cantar. Sí, sí es posible un bandoneón, digamos. No digo a Aníbal Troilo porque ya falleció, pero puede Ahí ser está, Rodolfo mirá, Medero. mirá, ahí Falleció está. también Piazzolla, no va a poder venir. ¿Ah? Pero está Rodolfo Medero. Bueno. Ay, Dios. Ahí estamos, te estamos viendo cantar. Sí, sí, Tenemos toda la info. Bueno, sí. Sí, o sea, es imposible, con ustedes es imposible esconder nada, te sacan todo a relucir. Ok. Qué locura. Bueno, Pepa, muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar con gustazo. ustedes. Que Dios te bendiga, que sigan los éxitos. Sí. Y el próximo año queremos verte nuevamente ahí de concejala. Sí, ¿Sí? Dios, ojalá. Dios quiera. Ojalá. Bueno, gracias. Gracias a Ahora al ustedes. corte y volvemos, gente.